Welcome, everyone. Thank you so much for joining us for this session of OA Week 2023. My name is Sarah Flickinger, and I'm an Associate Research Scientist at the OAICC and a member of the Goa On Secretariat. Please note that this session is being recorded for later posting on YouTube. This session in particular will also be conducted in both English and Spanish, although I will give the introduction in English because you don't want to hear my Spanish. OA Week is presented by 4 sponsoring organizations. First, Goa On, the Global Ocean Acidification Observing Network. Second, NOAA, the United States National Oceanic and Atmospheric Administration. Third, the IAEA OAICC, the International Atomic Energy Agency, Ocean Acidification International Coordination Center, and last but not least, the IOC UNESCO, the Intergovernmental Oceanographic Commission of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. So Goa On was established in 2012 with just a handful of members, and it has grown immensely since then. We now have over 1,000 members from 114 countries. As you can see on this map here, we have quite the global reach. We also have 9 regional hubs, as depicted by these logos on the map. These span across continents and oceanographic regions. We'll be hearing from most of them throughout OA Week, and in particular, we are hearing about the La Oca Hub today. If you are not a member yet of Goa On, everybody is welcome to join, and you can join Goa On by visiting our website. OA Week debuted in 2020 and returned in 2021 when events and conferences were postponed due to COVID-19. Following the successful in-person symposium on the ocean and the high CO2 world in 2022 in Peru, where we had great representation from La Oca, we are bringing back OA Week now in 2023 to maintain momentum around OA research and provide a virtual platform for the OA community to exchange their latest findings. We are thrilled to present a wide range of ocean acidification topics and speakers from around the world. I have a few logistics before we get started today. During all of our presentations, all participants will be in listen-only mode, but we welcome any comments and questions in the question box marked Q&A at the bottom of your screen. You can type these into our presenters at any time, and our moderator will pose the questions to our speakers at the end of the session. During the discussion, you are also welcome to use the raise hand function in the toolbox at the bottom of your screen, and we will call on you to ask your question directly. And with that, I would like to introduce our session for the day. We will be hearing, as I mentioned, from the La Oca Hub. We have a great lineup of speakers for you today, and I would like to first introduce our moderator, Natalie Bravo Sanmanche. She graduated in biology with a mention in fisheries biology based at the Pedro Ruiz Gallo National University, with experience in oceanographic monitoring in the coastal zone and evaluation of benthic and fishing resources in the coastal and island marine zone in the northern region of Peru. For her master's, Natalie oriented her work toward the monitoring of the carbonate system and the assessment of the impacts of acidification and other stressors on calcifying organisms, as well as studying biology and ecology for the management of marine resources and the search for alternatives for adaptation and mitigation to climate change. In parallel to academic work, Natalie has dedicated herself to supporting initiatives to strengthen networks and capacities through her participation in La Oca, ICONIC, Remarco, and the Peruvian Oceanography Network. Natalie, the floor is yours. Thank you, Sarah, for the presentation. Hello, welcome everyone in this session. Voy a estar realizando las presentaciones en español para todo nuestro público de Latinoamérica. Bienvenidos a la sesión de La Oca y darles la cálida bienvenida. Bueno, como mencionaron, vamos a hacer una presentación corta sobre qué está trabajándose en Perú respecto al indicador 14.3.1 sobre nuestros avances y cómo lo estamos desarrollando. Voy a presentar. I'm going to share my screen now. Please confirm if you can see my full screen. Yes, we see it. Thank you. So, la presentación es el monitoreo del sistema de carbonatos frente a Perú como un esfuerzo colaborativo
para el reporte del indicador 14.3.1. En este trabajo, que es, como lo menciono, colaborativo, participamos diferentes instituciones de índole privada, instituciones académicas e instituciones gubernamentales. We participate different institutions with different objectives, but we do the collaborative work. Miembros que trabajan o participantes de este trabajo son la doctora Michelle Graco, Wilson Carguapoma de IMARPE, Jorge Fupuy, Edson Vizcoy y Paco Quintana de la Universidad Pedro Ruiz Gallo como investigadores asociados. Y también otras instituciones, como pueden ver en los logos, son el Consejo de Maricultores de la Bahía de Sechura, el programa Peer-to-Peer, que es el que financió el inicio de este proyecto, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Bueno, sobre algo, bueno, a manera introductoria, el sistema de afloramiento frente a Perú es bastante diverso y bastante interesante. De forma natural, por ser un sistema de afloramiento, tiene aguas que son ricas en contenido de dióxido de carbono y con un pH bajo, y que está altamente influenciado por la variabilidad natural. Y esta puede estar, bueno, influenciada también por el evento o el desarrollo de eventos como el Niño, la fuerza de los vientos o la intensidad de los vientos, así como otros estresores locales que podría ser de desembocadura de ríos, entre otros. Sin embargo, ya hay algunos estudios que se han desarrollado, pero han estado centrados bueno, se han enfocado en la zona central del Perú, que es en la zona del Callao, que es una zona que se caracteriza por ser de una alta productividad y de temperaturas frías. Y aquí se encontró en un estudio del sistema de carbonatos de Hernández Ayón y colaboradores del 2019, que tiene una carboclina bastante somera de hasta los 50 metros, con, con valores de saturación de aragonita bajos, cercanos a 1.2 en zonas muy someras. Y esto puede tener importancia o complicaciones al momento de pensar en la acuicultura o el cultivo de bivalvos que necesitan de este carbonato de calcio para su desarrollo. Y además que los valores de pH pues se encuentran entre 7.5 y con valores, como les decía, de DIC y de CO2 bastante altos. Entonces, esto convierte a la zona frente a Perú en un sistema bastante interesante por estudiar porque tiene condiciones que son muy diferentes a las de océano abierto. Por lo tanto, es de suma importancia conocer qué mecanismos están influenciando la respuesta de los organismos en estas zonas. Además, mencionar que la zona costera de Perú es bastante amplia y tenemos diferencias marcadas entre la zona norte, que es cálida, con influencia de corrientes tropicales, y la zona centro-sur, que son aguas mucho más frías y con diferentes procesos. Entonces, lo que estamos desarrollando actualmente es la propuesta de estudiar dos sitios característicos o representativos, tanto para la actividad acuícola, que en este caso es la maricultura o el cultivo de bivalvos, y el de la pesca, ¿no? Que es en este caso representada por el recurso principal, que es anchoveta, merluza, etc. Entonces, tenemos dos sitios, uno ubicado en la zona norte, que se encuentra en la bahía de Sechura, y tenemos un punto fijo que ya está reportando el Instituto del Mar del Perú, que se encuentra en el Callao, que son todos estos puntitos. Es un transecto. Y como les mencionaba, la diferencia entre las aguas cálidas y las aguas más frías. En ambos lugares nos desarrollamos los dos equipos, tanto de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo como del Instituto del Mar del Perú, para realizar las mediciones del sistema de carbonatos. Pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos, bueno, primero para presentarles formalmente al equipo de acidificación, que está constituido tanto por el equipo del Laboratorio de Hidroquímica del Instituto de Mar del Perú y por el equipo de la Universidad Pedro Ruiz Gallo y los pescadores que son nuestros aliados. Ellos son miembros activos del monitoreo y ellos también nos van enseñando o nos van comentando qué es lo que va pasando en el día a día en el mar. Entonces, para el muestreo, nosotros estamos siguiendo el protocolo que se ha trabajado en base a otros, bueno, un protocolo regional a través de la red de investigaciones marino-costeros, de la red Remarco, en la cual estamos trabajando en la toma de muestras utilizando cloruro de mercurio, tanto en estos frascos de borosilicato como en estos frascos taparrosca. En ambos casos estamos haciendo un estudio de comparación de los resultados, que ya vamos a verlo más adelante. Tenemos el análisis, en este caso nosotros estamos evaluando a nivel de Perú
pH espectrofotométrico y alcalinidad total. En el pH espectrofotométrico estamos empleando el protocolo con el espectrofotómetro, el Genesis 150, y estamos utilizando pues el indicador de púrpura de metacresol, siguiendo los protocolos que ya se han estado perfeccionando y futuramente se van a estar publicando el protocolo de remarco. Hasta este momento estábamos probando y trabajando. En el mes de agosto estuve en Lima visitando la sede central del IMARBE para hacer el análisis de las muestras de la bahía de Sechuro. Y en la alcalinidad total estamos siguiendo el protocolo también trabajado por Remarco con los equipos pues del proyecto RLA 7025. En ambos casos obtenemos resultados positivos que luego con el cálculo, bueno, se trabajan en hojas de cálculo de acuerdo a bueno, buscando completar la calidad de datos weather, y luego ya podemos hacer la interpretación de los datos. Lo que hemos encontrado, bueno, en el reporte del indicador 14.3.1, ya Perú viene reportando desde el 2021-2022 los datos en base a estas metodologías, que son el pH espectrofotométrico. Y es importante, bueno, es interesante conocer, por ejemplo, los valores mínimos y máximos que se han ido reportando. Vamos desde un 7.3 o 7.6 hasta un 7.9 o 8.3. Lo que nos quiere decir es que el pH varía a lo largo del año, pero tiene valores bastante importantes, son críticos, va desde un 7.3 a un 7.9. Eso es lo que encontramos en la zona centro-sur del Perú, en una zona fría, bueno, de aguas frías. Entonces, ¿qué hemos ido encontrando en la zona norte? Esto aún no se reporta porque está todavía pasando por bueno, por la calidad de datos, etc. Entonces, lo que hemos encontrado es que los valores también son bastante variables y pueden ir desde un 7.6 en la zona costera hasta un valor de 8.1. Y esto puede variar no solamente por la época del año o la presencia de agua, sino también por eventos o fenómenos adversos. Este año, por ejemplo, tuvimos la ocurrencia de un ciclón, el ciclón Yaku, que impactó de forma grave y fue muy crítico en el cultivo de concha de abanico, causando grandes mortalidades. Y observamos pues estas modificaciones o alteraciones en el sistema de carbonatos al momento de evaluarlo, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado es también de interés es que a lo largo de la columna de agua los valores van disminuyendo y estamos ante el desarrollo de un fenómeno El Niño. Entonces es interesante nuestro compromiso. Bueno, debemos continuar con el compromiso para seguir monitoreando estas condiciones. Lo que podemos observar también es, ya como implicaciones para el cultivo de bivalvos, es justamente el estado de saturación de la aragonita. Podemos observar que va desde 1, es decir, aguas subsaturadas de aragonita, hasta valores de 4. Y esto puede estar grandemente influenciado por la dinámica tanto del ingreso de agua dulce en la bahía, que también es un estuario, como de otros factores, además de estar regido por grandes cambios en la salinidad. Durante los eventos anómalos o cuando existen, bueno, cuando hay ocurrencia de lluvias o de abundante ingreso de agua a la bahía, pues se altera bastante y esto puede tener repercusiones para la actividad acuícola. Y ahí es importante nuestro rol como ese enlace entre la maricultura, los maricultores, con los tomadores de decisiones frente a qué hacer ante estas emergencias. Entonces, en este gráfico, por ejemplo, estos son algunos de los puntos, este punto es nuestro punto de monitoreo y estos son puntos de algunas instituciones del Estado que hacen un monitoreo sanitario. Lo que encontramos es que aparte del pH, aparte del estado de saturación de la aragonita, hay otros estresores, bueno, otros parámetros que se comportan como estresores que tienen una influencia sobre la supervivencia o mortandad de la concha. Lo que encontramos aquí es que tanto el oxígeno como la temperatura tuvieron una fuerte influencia, además de la salinidad justamente en la zona de donde desemboca el río y pues hubo una mortandad de cerca del 80% de los cultivos. Esto también nos ayuda a resaltar la importancia de continuar con este tipo de monitoreos que, como les mencioné, surgen de un proyecto del peer-to-peer con la doctora Cristina McGraw. Entonces, el proyecto fue durante el 2022 y ya hemos continuado, hemos cumplido un año monitoreando de forma continua esta bahía
y nos gustaría seguir continuando y poder reportar esta otra estación, porque lo estamos tratando de hacer con todos los cuidados y la calidad de datos necesaria para la calidad de datos weather, para poder ser reportados al indicador 14.3.1. Entonces, sobre las acciones que estamos desarrollando, seguimos en constante coordinación con los con los maricultores. Como pueden ver, ellos nos acompañan, ellos nos ayudan en el monitoreo tanto de las conchas, porque hacemos un monitoreo de conchas de los organismos adultos, y también en la toma de muestras, así como de la ocurrencia de eventos de mortandad o de algunos sucesos que pasan con las conchas, que son, por ejemplo, la concha galleta, entre otros. Entonces, ese es nuestro compromiso con ellos. Asimismo, vamos a seguir capacitando al equipo de trabajo nacional, así como incorporar a estudiantes que tengan interés en esta área de la oceanografía para seguir fortaleciendo el grupo de trabajo. Y eso sería los avances regionales a nivel de Perú en lo que es el indicador 14.3.1 y nuestras expectativas a futuro. Si tuvieran alguna consulta, vamos a tener una sección de preguntas al finalizar todas las presentaciones para poder conocernos mejor. Gracias. Entonces, vamos a pasar con la siguiente presentación. The next presentation is from Víctor Aguilera. Víctor Aguilera es doctor en oceanografía, es coordinador del laboratorio de oceanografía desértica costera, LODEC, en el Centro de Estudios Avanzados de Zonas Áridas, CEASA. Su línea de investigación es la oceanografía biológica bioquímica, específicamente en el ciclo de carbono en las zonas de afloramiento y cómo los análogos naturales de la acidificación de los océanos pueden potenciar las adaptaciones biológicas en un océano cambiante. Actualmente lidera Eclipse, que es de ENSO Climate Change and the Carbon Cycle in the Pacific Southeast, el Eclipse Project, desarrollado para proveer información para el mejor entendimiento de la sensibilidad del sistema de carbono en un entorno de calentamiento global como una región clave en el océano. La presentación de Víctor es Intraseasonal of Wetland Variability in the Humboldt-Ebbs under Moderate La Niña Conditions. ¿Qué tal a todos? Gracias por la invitación a participar de la Semana de la Acidificación del Océano, versión 2023. En esta ocasión les quiero presentar este trabajo que realizamos con los colegas del Centro CEASA de Chile y que tiene relación con la variabilidad intraestacional de la surgencia en el sistema corriente de Humboldt bajo condiciones de La Niña moderada. Los tópicos que vamos a ver en esta presentación tienen que ver con el sistema de corriente de Humboldt, específicamente la dinámica del CO2 y el ciclo ENSO. Les voy a hablar un poquito del proyecto Eclipse, que justamente aborda esta temática. Dentro de este proyecto, cuál es la relevancia de datos contemporáneos de alta calidad del sistema de los carbonatos. Vamos a darle un ejemplo específico de surgencia y donde aplicamos este concepto, que es el sistema de surgencia de Coquimbo, dentro del sistema de corriente de Humboldt, unos ejercicios de control de calidad que hicimos, y la variabilidad que observamos en la surgencia bajo condiciones La Niña, pero un poquito también del actual Niño. Para introducir la temática les quiero mostrar esta figura que es de Brady y colaboradores 2019, y que pongamos atención en los dos primeros gráficos de la izquierda, y que tienen que ver con los dos sistemas de surgencia del Pacífico, el sistema de corriente de California y el sistema de corriente de Humboldt. Y lo que vemos acá es que en rojo vemos la línea del ciclo estacional de la temperatura, en gris las observaciones de los flujos o del CO2 oceánico, y en negro es el producto de la modelación de esta observación. Y lo que observamos es que hay una buena correlación entre el ciclo termal y la dinámica del dióxido de carbono en el océano en California, y por lo tanto, por ejemplo, desde el punto de vista de la modelación, podemos entender y proyectar una parte importante de la variabilidad del CO2 oceánico desde el ciclo de la temperatura.
Cuando hacemos el mismo ejercicio en Humboldt, vemos que no solo la modelación y la observación no se relacionan con el ciclo estacional, sino que además existe una discrepancia entre la modelación y la observación. Y esto dificulta significativamente la incorporación del componente de flujos de CO2 de Humboldt a los modelos climáticos globales y sus proyecciones. Hay una incertidumbre importante que viene de aquí. Lo segundo que indica esto es que la variabilidad del dióxido de carbono en Humboldt obedece a dinámicas propias del sistema. Ya hay variabilidad interna y créanme un poco que esto obedece principalmente al contenido de CO2 del agua. Esta figura de la derecha lo que nos muestra es el número de observaciones que existen para estos sistemas de corriente de borde oriental, y vemos que primero la densidad de observación en California es significativamente mayor que en Humboldt, pero que además en Humboldt la mayor parte de la observación está focalizada en los sistemas de surgencia de baja latitud, mientras que en media y alta latitud en Humboldt es muy poco o nada lo que sabemos. Les comenté que había una relación entre los flujos de CO2 en Humboldt y la dinámica de ENSO. Acá lo que les muestro es un estudio de Richard Feeley en una serie de tiempo en el Pacífico ecuatorial, y lo que observamos en el panel superior es la temperatura superficial del océano, y en el panel inferior la fugacidad de dióxido de carbono desde el océano. Y lo que observamos es que cuando tenemos niños intensos en el Pacífico ecuatorial, los flujos de CO2 se revierten y van hacia el océano, es decir, el océano capta CO2 durante eventos del Niño, lo cual es bastante significativo desde el punto de vista de la disminución en el efecto invernadero y el calentamiento global. Y cuando vamos a ver cómo se comportan los sistemas de surgencia de baja latitud dentro de Humboldt, lo que observamos acá en el eje X tenemos distintos parámetros asociados con los flujos de CO2 y la fugacidad de CO2 desde el océano, y vemos la climatología específicamente para los flujos de CO2, y lo que vemos, esta es la climatología, este es el niño y esta es la niña, y claramente la niña se asocia mucho más a la condición natural del sistema de corriente de Humboldt en esta latitud, mientras que el niño introduce anomalías negativas, es decir, el océano capta CO2 durante la ocurrencia del niño en esta zona de Humboldt. La pregunta que toca hacernos entonces es, ¿cómo responden los sistemas de surgencia de media y alta latitud dentro de Humboldt a la variabilidad de ENSO? Teniendo en cuenta que se necesitan datos de alta calidad del sistema de los carbonatos, por ejemplo, para poder trabajar en la escala de variabilidad temporal o clima, y al mismo tiempo proveer datos de buena calidad para la parametrización de modelos. Con ese objetivo, de hecho, organizamos un grupo de trabajo que es el proyecto Eclipse, y que tiene que ver con eso, el cambio climático y los ciclos de carbono en el Pacífico suroriental, y este es el objetivo principal que tiene este proyecto, que es justamente generar las herramientas para interpretar de mejor forma los datos de sed histórico, los modelos de nueva generación, y tener un mejor entendimiento de la sensibilidad de esta región del océano, es decir, el sistema Chile-Perú dentro de Humboldt, al cambio climático. En específico, lo que les voy a mostrar ahora tiene que ver con el sistema de surgencia de Coquimbo, que está acá a 30 grados sur. Esta es la temperatura superficial del mar, lo que podemos ver acá. Vemos las anomalías negativas. Estas son permanentes en el ciclo anual. Y lo que observamos es que producto de la acción del viento, acá está la costa, y acá está la zona offshore. Aquí tenemos 200 metros de profundidad. Y lo que observamos es que el agua subsuperficial tiene elevadas concentraciones de dióxido de carbono, elevada presión de CO2, y estas aguas corresponden principalmente a aguas ecuatoriales subsuperficiales y que son ricas en CO2, y por lo tanto, producto de la acción del viento, conllevan en la zona costera y superficial, los primeros 50 metros, una condición natural análoga a la acidificación del océano, que ocurre principalmente en el océano abierto. Pero además de la condición oceanográfica de este sistema, tiene otros elementos biológicos que hacen que este tipo de investigación tenga también una plusvalía mayor
que tenga otros alcances que, por ejemplo, involucran a la sociedad y tiene que ver con distintas reservas marinas que se encuentran justamente en esta zona de surgencia y que comprenden o que constituyen el archipiélago de Humboldt. Y entre este archipiélago destacamos estas tres principales islas que se encuentran en esta zona, principalmente esta isla, que es la isla Chañaral de Aceituno, y que tiene una reserva marina, la cual es el hábitat para un grupo de especies, muchas de ellas que son endémicas, como estos mamíferos, estas aves, pero también que tienen la visita frecuente de especies exóticas que en conjunto hacen de este ecosistema un verdadero hotspot para la biodiversidad y que además constituyen o representan distintos servicios ecosistémicos para las comunidades costeras que aquí habitan. Como les comentaba, la idea es justamente generar esta data de alta calidad del sistema de los carbonatos para un mejor entendimiento de las dinámicas del CO2 y su relación con ENSO. Y para poder avanzar en esta temática, la calidad de los datos y la certeza que podamos tener en nuestras mediciones es tremendamente importante, considerando, por ejemplo, la salinidad, el oxígeno, el pH, el DIC, la alcalinidad, y teniendo como contexto que tenemos la niña en un momento determinado cuando se inicia este estudio, les voy a mostrar más adelante el contexto temporal, y que sobre todo la niña tiene efectos en el volumen de la zona de mínimo de oxígeno, hay un mayor volumen, y que también la ventilación de esta zona del océano también es menor durante eventos La Niña o condiciones de La Niña. Esto a su vez se debe y se correlaciona con vientos favorables a las urgencias más fuertes, densos, más frecuentes, y asimismo la respuesta oceánica a través de una surgencia más intensa. Y también esperamos que durante eventos La Niña la contribución de esta masa de agua, que es ecuatorial subsuperficial, pudiera también ser mayor y por lo tanto conllevar niveles de acidez más altos y que se puedan encontrar en forma más somera en este ecosistema. ¿Cómo poder abordar esta problemática? Bueno, este es el marco temporal en el cual este estudio tomó lugar y que corresponde al periodo agosto-diciembre del 2022. Es un periodo de transición entre invierno y primavera y que, como les comentaba, estuvo con la dominancia de La Niña. Acá está la reserva marina Chañaral de Aceituno, estos puntos rojos, acá está la leyenda, que son distintas estaciones meteorológicas para monitorear el viento, y en el triángulo amarillo es el punto de ubicación de un anclaje que tenemos allí en el ecosistema, en la reserva, en una profundidad de 120 metros de profundidad. Y este es el sistema de monitoreo que tenemos con dos sistemas de sensores, dos grupos de sensores a 30 metros y otro grupo de sensores a 10 metros que están midiendo oxígeno, pH, conductividad y temperatura. Simultáneamente efectuamos cruceros a la reserva y hacemos despliegue de CTD, desplegamos un CTD RBR maestro equipado con sensores de pH, oxígeno y fluorescencia, y también realizamos un muestreo oceanográfico para la toma de muestras para distintas variables hidrográficas. De hecho, acá hay un resumen de los distintos muestreos que estamos haciendo en este periodo de tiempo. Tenemos los sensores HOBO, que están midiendo temperatura, pH, oxígeno y salinidad. Esta es la resolución, donde están la resolución batimétrica y la frecuencia de muestreo. Acá están los CAS de CTD. Estas son las variables que mide el CTD, la profundidad máxima de despliegue y la frecuencia, que es cuasi mensual, idealmente, aunque hubo un periodo en el cual nos demorábamos un poquito. Y el muestreo oceanográfico, principalmente lo que monitoreamos fue oxígeno disuelto, salinidad, clorofila, alcalinidad total, y también me faltó acá incluir el DIC. Esta es la resolución del muestreo oceanográfico y la frecuencia. Y acá en estos dos cuadros les explico un poco los ejercicios de validación que efectuamos para la distinta data continua. En el caso del oxígeno, la salinidad y la clorofila, que midió el CTD, los analizamos y los validamos con muestras de mayor precisión, en el caso del oxígeno de Winkler, en el caso de salinidad con un autosalinómetro, en el caso de la clorofila con mediciones de clorofila por fluorometría, y en el caso del pH con estimaciones de pH total desde alcalinidad, DIC, temperatura y salinidad. Adicionalmente hicimos una prueba cruzada entre las mediciones de nuestro CTD-RBR y un CIVIR 19 Plus con un sensor de oxígeno.
Y para el caso de la data continua que venía de los sensores HOBO, oxígeno, pH y salinidad, esto lo contrastamos con temperatura, también me faltó acá, lo contrastamos con la medición validada que venía el CTD. Acá les muestro algunos resultados en el caso de la validación de los datos del CTD, oxígeno con Winkler, salinidad autosalinómetro, pH total, y lo que vemos que las correlaciones son significativas en todos los casos, incluyendo clorofila, y que los coeficientes de correlación son bastante altos también, excepto en el caso de la clorofila. En el caso de estas tres variables, lo que nos sugiere es que el CTD está operando con una muy buena precisión, a diferencia de lo que hace la fluorescencia, lo cual pudiera deberse, por ejemplo, a otro elemento fluorescente distinto de fitoplancton. Acá en la izquierda tenemos el resultado de la medición cruzada entre el CTD-RBR y el CIVIR, temperatura, oxígeno y salinidad. Nuevamente, correlaciones significativas y bastante altas, lo cual también nos da confianza en nuestro CTD. Y cuando comparamos los datos del HOBO contra nuestras buenas muestras del CTD, encontramos que en general también las correlaciones nuevamente son significativas y también bastante altas, lo cual nos sugiere que los sensores también estuvieron trabajando bien. Adicionalmente, hay otro ejercicio para validar nuestros datos, pero no les voy a mostrar todo en virtud del tiempo. Estas son una medición que hicimos con otros sensores de otros colegas que trabajan en la zona, pero en la zona intermareal, y acá en azul, que es la serie azul, corresponde a esta sección, este sector que está al norte de nuestro punto de estudio. Acá hay otra serie que es costera, que está justo frente a nuestra estación de monitoreo, y hay una que está más al sur en Punta de Chor. Y lo que observamos en general es una muy buena coherencia entre las series, las tendencias son muy similares, y permiten, por ejemplo, detectar periodos con descenso importante en las condiciones, como estos eventos que se ven acá entre octubre y noviembre, pero principalmente este evento bastante intenso de surgencia que observamos en este periodo, que les voy a mostrar más adelante, en el cual las tres series mostraron un descenso abrupto en la temperatura del agua. Entonces, sobre la base de estos buenos datos, entonces les mostramos acá resultados. Acá tenemos el viento, temperatura, pH y oxígeno. Acá está el viento favorable, este viento que es favorable a surgencia solamente, está filtrado, digamos. Acá lo que vemos en azul y en rojo son las series a 10 metros y a 30 metros, temperatura, pH y oxígeno. Y las barras verticales grises denotan o identifican eventos de surgencia que fueron establecidos sobre la base del estrés del viento. Lo primero a considerar es que observamos eventos de surgencia tanto en invierno, en el eje X tenemos los meses de monitoreo, desde agosto a diciembre. Las estrellitas negras nos dicen dónde están los muestreos discretos, los cruceros. Si se fijan acá tuvimos un lapso en el cual nos fuimos, entonces hay un lapso aquí en el que nos faltó un crucero. Y acá tenemos la transición de invierno que está terminando de agosto a mediados de septiembre y posteriormente el inicio de la primavera. Y como les comentaba, y sobre la base de la información provista por el Centro NOAA, desde agosto hasta inicios de diciembre observamos condiciones La Niña, para luego en diciembre empezar con un niño neutral. Entonces lo que observamos que independiente de si es en invierno o es en primavera, tuvimos varios eventos de surgencia. Estos eventos de surgencia se caracterizaron por tendencias negativas en todas las variables hidrográficas, ¿ya? Sin embargo, lo que inmediatamente se aprecia es que las series temporales superficiales y subsuperficiales tienen distintas tendencias y distintos patrones. Específicamente en la temperatura observamos, por ejemplo, con esta diferencia, con este evento de calentamiento que ocurre a finales de invierno, en general la serie estuvo bastante ajustada o muy junta, digamos, lo cual sugiere que hubo mucha mezcla durante este periodo, incluso avanzada o inicios de la primavera. Sin embargo, cuando ya la primavera se instaló, vemos una separación de la serie superficial y subsuperficial de la temperatura, lo cual evidentemente nos sugiere que hay una mayor estratificación entre 10 y 30 metros. Acá, como vemos, este evento hace que nuevamente las dos series se junten en términos de temperatura y corresponde a este evento de surgencia muy intenso que observamos hacia el inicio a finales de noviembre,
que este evento de surgencia muy intenso, que no solamente movió hacia abajo la temperatura, sino que también el pH superficial y el oxígeno superficial, mientras que la respuesta en la subsuperficie no fue tan intensa. Otra cosa que observamos también es que los ciclos diarios, la variabilidad diaria en temperatura, también en pH y en oxígeno, es bastante alta durante la primavera en relación al invierno. Y que en general la variabilidad de la serie subsuperficial, tanto de pH como de oxígeno, tiene bastantes componentes diurnos a diferencia de la superficie. Otro resultado interesante que observamos es que no solamente la surgencia que es generada por el viento que observamos en el cuadro superior mueve las variables hidrográficas hacia abajo o genera anomalías negativas en las variables hidrográficas, como este evento a finales de octubre. Este evento movió la temperatura superficial del mar por abajo de la climatología y se mantuvo por alrededor de 11 días. Y esto también fue simultáneo con el pH y con el oxígeno. Entonces, esto claramente no tuvo que ver con el viento y debido al periodo, una de las hipótesis que manejamos es que además de la surgencia, es posible que este archipiélago pueda estar siendo influenciado o afectado por el remolino de submesoescala, que son estructuras que se producen cuando un flujo, un chorro, un jet de surgencia impacta islas que están cerca de la costa, como por ejemplo en Canarias. Si nosotros consideramos que los flujos de surgencia que impactan esta reserva y este archipiélago se proyectan desde el sur, sería posible, por lo tanto, esperar que el impacto de estas corrientes de surgencia con el archipiélago puedan generar estos remolinos de submesoescala y algunos puedan ser remolinos de subducción y por lo tanto llevar a estas tendencias negativas en la temperatura superficial del mar. Si pudiéramos observar el nivel del mar durante estos eventos y encontráramos anomalías negativas también durante estos eventos, eso también confirmaría nuestra hipótesis de que se trataría de remolinos de submesoescala de subducción. Pero también lo que quisimos hacer fue en gran medida como dentro de toda esta variabilidad ver la variabilidad temporal específica que afecta a la reserva marina y en general a las condiciones hidrográficas. Y en el lado izquierdo tenemos acá la variabilidad diaria de menor a 48 horas, la variabilidad sinóptica entre 48 horas y 30 días, y la variabilidad estacional que es mayor a 30 días. Y claramente observamos distintas señales tanto en la superficie como en la subsuperficie, pero también entre las distintas variables. A modo de resumen, les quiero contar que, por ejemplo, la componente estacional tiene un mayor efecto efectivamente en la temperatura, mientras que para pH y para oxígeno, ambas, la componente estacional, pero también la componente sinóptica, aportan por sobre el 50 o 40% de la variabilidad total de esta variable en el tiempo, mientras que la variabilidad diaria tiene un mayor aporte en la temperatura también, pero específicamente al inicio de la primavera. Y esto es interesante desde el punto de vista de no solamente entender toda la química del carbono, sino que también cómo el océano modula los distintos regímenes ambientales dentro de la reserva marina y quizás cómo eso se correlaciona con la alta diversidad que el ecosistema sustenta. Otro ejercicio que hicimos fue integrar la respuesta oceánica al impacto del viento, al efecto del viento, en la superficie, en la columna izquierda y en la columna derecha, a 30 metros, y lo que observamos inmediatamente es que la respuesta subsuperficial al efecto del viento toma menos de 24 horas, ocurre inmediatamente, pero los gradientes son mucho más suaves. Sin embargo, en la superficie, esta respuesta máxima ocurre después del tercer día, y ahí observamos anomalías negativas significativas y más intensas. Vamos ahora a los perfiles y cómo se comporta la columna de agua en los distintos periodos. Acá tenemos dos cruceros que hicimos en invierno y otros dos cruceros que hicimos en primavera. Y efectivamente, coincidente con el comportamiento de las series superficiales y subsuperficiales que estaban muy juntas en invierno, hubo una mezcla importante en la columna de agua durante el invierno, mientras que en primavera hubo una mayor estratificación y eso justamente explica la disociación entre la serie superficial y la serie subsuperficial. A diferencia de la temperatura, la salinidad mostró permanentemente dos capas de agua independiente de la acción de la surgencia y tenemos una capa de baja salinidad relativa
en la superficie y una capa de mayor salinidad permanentemente en la subsuperficie. Ahora, lo interesante acá, el oxígeno y el pH muestran que independiente de primavera, de invierno o primavera, la columna de agua muestra condiciones hipóxicas muy someras, cercanas a los 30 o sobre los 30 metros, y también condiciones de alta acidez también arriba de los 30 metros en forma permanente. Eso nos lleva a pensar que el rango óptimo para el metabolismo aeróbico y de calcificadores puede estar ocurriendo solamente arriba de los 30 metros. Otra cosa interesante tiene que ver con la biomasa fitoplanctónica y encontramos que como primer resultado esta biomasa es permanentemente baja y que los picos suelen estar arriba de los 30 metros, con alguna excepción como por ejemplo este muestreo en primavera. Pero no obstante que los niveles de clorofila o la biomasa fitoplanctónica sean bajas, y conociendo que la clorofila por fotosíntesis produce oxígeno y aumenta el nivel de oxígeno, pero al mismo tiempo consume dióxido de carbono y hace subir el pH, hicimos estas correlaciones y encontramos correlaciones significativas, sobre todo en la superficie, arriba hasta la superficie, 10 metros, y acá tenemos 30 metros, y lo que observamos es que la clorofila también puede tener un efecto importante regulando los valores verticales de oxígeno y pH en este ecosistema. Así que a no menospreciar estas biomasas tan bajitas. Bueno, esta es una serie ya más extendida. Este es un trabajo que ahora estamos avanzando en su validación, la depuración y en ejercicios similares a los que les mostré anteriormente, pero ya con una serie temporal mucho más amplia. Estos son los sensores de temperatura que yo les mostré, de pH y de oxígeno anteriormente, pero ya ahora considerando el periodo de 2022 y los primeros 6 meses casi del 2023. Y se observan nuevamente estos eventos de urgencia, este intenso que vimos en el año 2022, pero en verano 2023 encontramos eventos de urgencia también bastante intensos, incluso también ya bien avanzado el otoño. Vemos también distintos eventos como el calentamiento durante el verano, la mayor estratificación, y hacia el final del otoño nuevamente las series se empiezan a juntar, lo cual sugiere mayor mezcla, similar a lo que observamos en el invierno 2022 cuando teníamos a la niña. Aquí falta también separar toda esta parte que tenemos niño, este es un niño neutral, hasta por acá, por abril, y acá mayo ya vimos que teníamos un niño ya más positivo. Y efectivamente, si vamos a ver las secciones de las distintas variables hidrográficas, por ejemplo, temperatura, lo que observamos desde el año 2022, que está acá, 2022, 2023, hasta la temperatura, la salinidad. Acá tenemos estos eventos intensos de surgencia que observamos en primavera, en invierno, en primavera. Luego tuvimos este calentamiento de verano que no superó los 30 metros, ¿cierto? Que hasta ahí alcanzó la estratificación debido al calentamiento de verano. Luego terminó el verano, empezamos con el otoño, un nuevo evento de surgencia importante, pero luego acá, al inicio, ya empezando el invierno, vemos este evento atípico en el cual temperaturas cálidas penetran la columna de agua y en términos generales llevan a mayores temperaturas en la columna completa. Si vemos también lo que pasa con el oxígeno, vemos también que esto es bastante similar. Acá tenemos estos aumentos de oxígeno probablemente por la mayor actividad fotosintética durante el verano y la mayor cantidad de luz. Acá tenemos el descenso luego de que se acaba la luz y volvemos a los valores que estaban antes del verano, ¿cierto? Pero luego tenemos este evento que oxigena por completo la columna de agua y que ya los niveles de hipoxia que teníamos antes durante su urgencia la niña y este niño moderado desaparecen y tenemos una columna muy oxigenada. Y como tenemos más oxígeno, tenemos menos dióxido de carbono y por lo tanto niveles de pH mucho más altos si los comparamos con igual condición o condiciones en la misma profundidad en condiciones de invierno, primavera, pero durante la niña. Nosotros hicimos un análisis y vimos cómo era la serie de tiempo de anomalía a nivel del mar y efectivamente durante el periodo junio-julio de 2023 la costa de Coquimbo recibió o experimentó el paso de una onda Kelvin que, digamos, se propagó desde el Ecuador y que está asociada con este niño que se está desarrollando y que creemos que puede seguir evolucionando a una mayor intensidad hacia el final del año. Los sensores todavía siguen allí, nosotros seguimos yendo y
esperamos pronto tenerle más resultados. Bueno, espero que les haya gustado esta charla. Bueno, los datos están ahí. Encantado de recibir preguntas posteriormente o correos, lo que ustedes quieran. Y espero que tengan una muy buena actividad en esta Semana de la Ciencia, perdón, de la Clasificación Oceánica, y fue un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Bien, como saben, vamos a poder realizar las preguntas al final de la sesión y vamos a continuar con el siguiente ponente. Valentina Amaral tiene la presentación Acquisition of Capabilities for Studying and Monitoring Acidification in Coastal Systems in Uruguay. Un momento. Natalie, who do you want next? Sorry. Oh, okay, I'm sorry. Perdón, un pequeño descuadre. Bien, vamos a dar continuación con la presentación de Lisandro Ardilla. El título de su presentación es CO2 Fluxes in the Drake Passage, a Comprehensive Exploration. Lisandro, bueno, él está realizando sus estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, las ciencias atmosféricas y del océano. Su tópico de investigación incluye la dinámica del dióxido de carbono en el pasaje Drake, un área que provee conexiones entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, y para ello está estudiando el intercambio océano-atmósfera del gas del dióxido de carbono, el sistema de carbonatos y los posibles procesos de acidificación. Adelante, Lisandro. Ahí están viendo la presentación. Sí, Lisandro. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación, Natalie. Mi nombre es Lisandro Ardilla. Estoy realizando un doctorado en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos en la Universidad de Buenos Aires, con lugar de trabajo en el Instituto Argentino de Oceanografía y con una beca del CONICET. A modo de introducción, les voy a presentar la famosa curva de Keeling, seguramente conocida por la mayoría de ustedes, en la cual se muestra que las concentraciones atmosféricas han ido aumentando a niveles sin precedentes en al menos los últimos 150 años. Este aumento se debe principalmente a la quema de combustibles fósiles y a cambios en el uso de la tierra. Uno de los principales agentes reguladores de las concentraciones del dióxido de carbono es el océano, el cual absorbe una gran concentración de dióxido de carbono principalmente a través de dos mecanismos. Uno de ellos es la bomba biológica y el otro es la bomba física. Pero estos dos mecanismos no solo que absorben dióxido de carbono, sino que también, debido a diversos procesos como es la respiración de organismos marinos o la surgencia rica en carbono, también emiten dióxido de carbono desde el océano hacia la atmósfera. Estas zonas en las que hay absorción o emisión de dióxido de carbono son denominadas fuentes cuando se emite desde el océano hacia la atmósfera, o sumidero cuando el dióxido de carbono ingresa al océano. Para este estudio se trabajó en un área específica del Océano Austral, que es el pasaje de Drake, que se extiende desde Cabo de Hornos, en Tierra del Fuego, hasta la península antártica occidental, y es un área que tiene aproximadamente 800.000 kilómetros cuadrados y que está influenciada por aguas del Océano Pacífico y del Océano Atlántico. A su vez, el pasaje de Drake alberga una gran cantidad de masas de aguas y de corrientes, de la cual me gustaría destacar la corriente circumpolar antártica, la cual es un gigantesco en términos oceanográficos debido a que realiza un giro de 360 grados, es la única corriente en el mundo que lo hace, y cuando atraviesa el pasaje de Drake aumenta su velocidad de flujo debido al estrechamiento topográfico, y además el flujo de la corriente circumpolar antártica se manifiesta como
como 3 estrechos jets o chorros geostróficos con extensión circumpolar. De norte a sur podemos definir estos jets como el frente subantártico, el frente polar y el frente sur de la corriente circumpolar antártica. El objetivo general de este trabajo es cuantificar y analizar las variaciones espaciotemporales de las interacciones mar-atmósfera del dióxido de carbono, y como objetivos específicos se plantea estimar las contribuciones térmicas y no térmicas sobre la presión parcial del dióxido de carbono, también estimar los flujos de dióxido de carbono y determinar si el área es potencialmente una fuente o un sumidero de dióxido de carbono. Se trabajó con los datos de la base de datos SOCAR para el periodo 1999-2019 y con las variables obtenidas de dicha base de datos se realizó el cálculo del gradiente de las presiones parciales entre el océano y entre la atmósfera. Cuando tenemos gradientes positivos, es decir, que hay emisión del océano hacia la atmósfera, es decir, es una fuente, y los valores negativos indican que nos encontramos frente a un sumidero de dióxido de carbono. También realizamos los cálculos de los efectos térmicos y de los efectos no térmicos con las ecuaciones propuestas por Takahashi y colaboradores del año 2002, y realizamos el cálculo de los flujos de dióxido de carbono, en el cual se tiene en cuenta para el cálculo los datos de viento que fueron obtenidos de la base de datos ERA5. Además, se trabajó con una variable biológica que es la clorofila superficial satelital, obtenida de Ocean Color y con una resolución temporal mensual y espacial de 4 kilómetros. Y por último, para poder delimitar los frentes, trabajamos con datos de altimetría satelital, de la cual obtuvimos las posiciones climatológicas anuales para poder delimitar 4 regiones dentro del DREI, para así poder facilitar la comprensión y el análisis. Estas 4 regiones definidas se las llamó como R1 a la región que se encuentra por encima del frente subantártico, R2 la que se encuentra entre el frente subantártico y el frente polar, R3 la que se encuentra entre el frente polar y el frente sur de la corriente circumpolar antártica, y R4 a la que se encuentra al sur del frente sur de la corriente circumpolar antártica. Como primeros resultados, del lado izquierdo les presento los mapas climatológicos estacionales de la temperatura superficial del mar, y del lado derecho les muestro los datos, los mapas climatológicos estacionales de la clorofila superficial, y estos mapas muestran que en general la clorofila es mayor en la región 1 y la región 4, que son las regiones más costeras, y a su vez los mayores valores de clorofila ocurren en las estaciones de primavera y de verano. En la siguiente tabla podemos observar los valores medios estacionales de la clorofila superficial, y el mayor valor se da en las regiones 1, 2 y 3 en la estación de primavera, y en la región 4 el mayor valor se da en la estación de verano. Ahora sí, para poder corroborar el rol que tiene la temperatura y la clorofila, o sea, los efectos no térmicos sobre la presión parcial del dióxido de carbono, vamos a analizar lo que son los efectos térmicos y los efectos no térmicos. Los efectos térmicos determinan lo que es la solubilidad del gas, mientras que los efectos no térmicos involucran procesos como son la actividad biológica y procesos de mezcla lateral y de mezcla vertical. En el gráfico se pueden ver las 4 regiones, la región 1, 2, 3 y 4, y la línea roja representa los efectos térmicos, la línea verde los efectos no térmicos, y la línea punteada negra representa la presión parcial del dióxido de carbono. A primera vista, por ejemplo, si observamos la región 4, podemos observar que el efecto no térmico parece dominar o explicar mejor la variabilidad de la presión parcial del dióxido de carbono.
Pero para poder entender un poco mejor cuál de los dos efectos explica mejor la variabilidad de la presión parcial del dióxido de carbono, calculamos las amplitudes de los efectos, que es esto que vemos en la tabla, y el efecto térmico presentó amplitudes similares en las 4 regiones, mientras que el efecto no térmico presentó una amplitud considerablemente más grande en la región 4 que en el resto de las regiones. Cuando realizamos la diferencia de amplitudes, es decir, esta ecuación que observamos en la diapositiva, tenemos que la amplitud del efecto térmico menos la amplitud del efecto no térmico nos da la diferencia de amplitudes, y lo que observamos es que en la región 1 nos da un valor positivo, es decir, que el efecto térmico estaría explicando la variabilidad de la presión parcial del dióxido de carbono, y en la región 2, 3 y 4 la variabilidad de la presión parcial del dióxido de carbono sería mejor explicada por los efectos no térmicos. Pero para hacerlo un poco más atractivo visualmente, les presento el siguiente mapa anual de las diferencias en las amplitudes de los efectos, en la que podemos ver lo mismo, que en la región 1 presentó valores positivos con una media anual de 1 microatmósfera, mientras que la región 2 y 3 presenta valores negativos, y la región 4 también presenta valor negativo, pero un valor mucho mayor a la región 2 y 3. Y además, si observamos el gráfico con detalle, podemos observar un gradiente muy pronunciado de norte a sur. Entonces, como mencioné anteriormente, se podría decir que el efecto térmico estaría dominando la variabilidad de la presión parcial del dióxido de carbono en la región más al norte del Drake, que es la región 1, y las restantes zonas serían las que estarían explicando el efecto no térmico estaría explicando mejor la variabilidad de la presión parcial del dióxido de carbono. Ahora sí, les muestro lo que son los mapas de la climatología estacional del gradiente de la presión parcial entre la atmósfera y los océanos del dióxido de carbono. A simple vista podemos observar que la región 4 presenta valores positivos todo el año, con excepción del verano, mientras que si vemos, por ejemplo, la región 1, vemos que si bien presenta valores negativos todo el año, es decir, se comporta como un sumidero, en primavera y en verano es mucho más negativo que lo que ocurre en las otras dos estaciones, la de otoño y la de invierno. Es decir, que esto indicaría una mayor captura de dióxido de carbono por el océano durante la primavera y el verano. Ahora, si observamos lo que es la tabla, vemos que los valores más negativos, es decir, los de mayor absorción de dióxido de carbono, se dieron en primavera en la región 1, 2 y 3 y en verano en la región 4. Mientras que los valores de mayor emisión se dan en invierno en todas las regiones, teniendo en cuenta que la región 1 se comportó siempre como un sumidero, pero bueno, el sumidero fue más débil en el invierno. Y como les mencionaba, la mayor captura entonces se observa en primavera en la región 1, en la región 2 y en la región 3, y en verano en la región 4, y esto se asocia con lo que les mostraba con la clorofila, con los mayores valores de clorofila que se daban en primavera en región 1, 2 y 3, y en verano en la región 4, lo cual tiene sentido porque en primavera y en verano se dan los mayores blooms fitoplanctónicos, los cuales estarían absorbiendo el dióxido de carbono circundante. Ahora continúo mostrándole los mapas estacionales de los flujos de dióxido de carbono, y además se muestra en la tabla los valores medios estacionales para cada región. Y bueno, sabemos que los flujos de dióxido de carbono, según la ecuación, se corresponden muy bien con el delta de presión parcial de dióxido de carbono, ya que está involucrada en la ecuación, por ende tuvieron un comportamiento muy similar. Y bueno, al igual que el gradiente de presión parcial de dióxido de carbono, la mayor captura del dióxido de carbono fue observada en primavera en la región 1, 2 y 3 y en verano en la región 4. Y ahora sí, desglosando lo que serían las medias anuales para cada una de las regiones,
obtenemos una media anual para la región 1, 2 y 3 negativa, es decir, que la región 1, 2 y 3 se comporta como una zona de sumidero de dióxido de carbono, mientras que la región 4 tiene un signo opuesto, un signo positivo, es decir, que se comporta como una fuente de dióxido de carbono del océano hacia la atmósfera. Y hay algunas hipótesis de que esto puede atribuirse, o sea, de que la región 4 sea distinta a las otras 3 regiones en el Drake, podría llegar a atribuírselo a la surgencia de aguas profundas circumpolares que liberan carbono envejecido que circuló a lo largo de escalas de tiempo centenarias y que se traduce en un aumento en el carbono inorgánico disuelto en las capas más superficiales. Y también hay resultados de modelos y de observaciones que sugieren que los vientos del oeste más fuertes que ocurren en el océano austral podrían ser el principal impulsor del upwelling y lo que estaría generando lo mismo, que haya carbono inorgánico disuelto en las capas profundas al sur del frente polar. Finalmente, realizando el promedio anual en todo el pasaje de Drake, obtuvimos un valor de 0,1 milimol por metro cuadrado por día, lo cual nos está diciendo que el Drake se comporta como una ligera fuente de dióxido de carbono desde el océano hacia la atmósfera. Si este valor lo convertimos en captura neta anual de dióxido de carbono, podemos ver que el océano está emitiendo a la razón de 0,5 teragramos de carbono por año. Quiero dejar en claro que, aunque nos vayamos con la idea de que el pasaje de Drake se comporta como una ligera fuente de dióxido de carbono del océano hacia la atmósfera, sería interesante poder analizar a escala de año tras año, es decir, una escala interanual, para ver cuál es la tendencia, ¿no? Si vamos hacia una tendencia de sumidero de dióxido de carbono o si estamos yendo hacia una tendencia de mayor emisión de dióxido de carbono. Y como unas pequeñas conclusiones, presento que el frente sur de la corriente circumpolar antártica se estaría modulando la distribución espacial de los flujos de dióxido de carbono, mientras que no se observaron variaciones significativas en el frente subantártico y el frente polar, es decir, los dos frentes del más al norte. Además, la región 1, 2 y 3 se comportan como una zona de sumidero de dióxido de carbono y la región 4 se comporta de manera totalmente distinta, se comporta como una fuente de dióxido de carbono. Y en promedio el Drake se comporta como una ligera fuente de dióxido de carbono, desgasificándose aproximadamente a 0,5 teragramos de carbono por año. Y por último, que las diferencias medias entre el efecto térmico y el efecto no térmico son en promedio negativas, es decir, que lo que estaría explicando mejor la variabilidad de la presión parcial del dióxido de carbono en el Drake sería la utilización biológica neta del dióxido de carbono, el transporte vertical y lateral, es decir, los procesos biofísicos, no los procesos térmicos. Y por último, la idea es continuar analizando, haciendo un análisis año tras año, y poder relacionarlo con la circulación a gran escala. Debido a que los datos que tenemos de SOCAR, o sea, los datos de los flujos de dióxido de carbono, son escasos espacial y temporalmente, lo que nos lo hace un poco imposible para poder evaluar impactos interanuales. Hemos optado por trabajar con un producto global de carbono en la superficie del océano, que estamos calibrándolo para el pasaje de Drake y es un producto obtenido del sitio web de Mani Copernicus con el que vamos a continuar analizando la serie interanual. Muchas gracias por su atención. Gracias, Lisandro, por tu presentación, muy interesante. Tenemos algunas preguntas, pero las vamos a dejar para el final de la sesión, para la ronda de preguntas. Vamos a dar continuación con la presentación de Valentina Amaral. Valentina, Valentina es profesora asistente en la Universidad de la República en el Centro Universitario Regional Este en Uruguay, en el Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros Marinos.
Valentina tiene un doctorado en Ciencias del Mar en Oceanografía Química. Ella trabaja con la biogeoquímica de la materia orgánica y su rol en el ciclo del carbono y el clima, bajo un escenario de cambio climático. Ella también trabaja con emisiones de gases de efecto invernadero como metano y dióxido de carbono en sistemas acuáticos. Y recientemente comenzó su trabajo en la acidificación de los océanos para desarrollar esta línea de investigación en Uruguay. Hello, thank you very much for the invitation, and I am really happy to present here in the Ocean Week, the Ocean Acidification Week. I'm sorry I cannot be there virtually, so I have to do it this way. I'm going to share the screen. So, as Natalie mentioned, I am assistant professors here in Uruguay at the university, and I start recently to work in this topic to develop this line of research in my lab in the university in Uruguay. Once I come back from my PhD in Universidad de Cádiz in Spain. So the presentation is about the acquisition of the capabilities for studying coastal acidification in Uruguayan coastal systems. I'm going to talk about the ocean acidification in Uruguay. So the acquisition of the capability to measure the carbonate system. I also going to show you the coastal system that we are working on here that are being monitored, and preliminary results, but I just analyzed part of the result for this presentation. So in 2021, I start with this topic when I come back to Uruguay to the university, and I integrate the Remarco. It's a collaborative network that works in different marine and coastal stressors, such as ocean acidification, and is integrated by 18 countries from Latin America. Here in Uruguay, we can form a group with different institutions, and later on, we participate in a training course organized by Remarco, OTG, and the IAEA. It was a virtual training course where we learned how to measure the carbonate systems in aquatic ecosystem. In 2022, I got a scholarship from the peer-to-peer program founded by Ocean Foundation with César Bernal, that was the mentor from INVEMAR, Colombia. And I also start to work in acidification in another project that I have. Here I was working in dissolved organic matter and greenhouse gases that are the main topics that I work. And I incorporate the measurement of the carbonate system. This project is funded by la Agencia Nacional de Investigación y de Innovación Uruguaya. I was also participating in several monitoring programs, which now I start I incorporate the measurement of carbonate system. One of them is a
technical cooperation between several statal institutions where we work in Coastal Lagoon, and the other one is a monitoring program mainly from people from research from the university, and this monitoring is in the coast of the Atlantic Ocean. So total alkalinity, we measure with an automatic metron, Tritinia Plus. We use Dixon reference material. We use the spreadsheet from Remarco, and we obtain an uncertainty less than 5 micromolar. From the dissolving organic carbon, this was in the context of the peer-to-peer scholarship. I went for an internship to Colombia in Bemar to work with Cesar Bernal, measuring DIC using an IRICA and the protocols also from Remarco. We measure DIC in several samples from different Uruguayan coastal systems. And I also get training in measurement of the spectrophotometric pH. So once in Uruguay, we start to work with spectrophotometric pH in our lab using a spectrophotometer and a microsol from the Sigma Aldrich as a dye. So we perform all the corrections for purity and so on. We use Tris Buffer from Andrew Dixon Labs, and now we are performing different tests. We sample, not filter and filter, because our monitoring here in Uruguay are from Coastal Lagoon and from near to really near from the coast. So we have a lot of organic matter, and this is something that we are working on also with total alkalinity to assess the contribution of organic alkalinity. But with the pH, we are testing whether is it significant or not to filter the sample. Although we obtain the uncertainty required for the weather category. Now I'm going to show you the system where I work, and we incorporate the carbonate system measurement. One of our most limitations here in Uruguay to work in the ocean is that we don't have oceanographic crews. So it's very difficult to access to the samples. Now, as I mentioned, I am working in Coastal Lagoon. That we have several lagoons connect to the Atlantic Oceans with multiple ecosystem services such as local fisheries. So we sample these 4 coastal lagoons that are connected periodically to the Atlantic Ocean. So we have a strong physicochemical gradients and variability. Since the 90s, due mainly to the urbanization and change in the land use, they are in the initial phase of eutrophication. So several state institutions have this monitoring program that we measure a lot of variables, and now we are also measure the carbonate system. We perform seasonally campaigns in the 4 coastal lagoons in the different seasons during 2022 and these years. And we measure total alkalinity and the DIC when I was in Colombia. And this monitoring is a multidisciplinary monitoring. And so we also measure nutrients, dissolved organic matter, phytoplankton, benthos, ichthyoplanktons, greenhouse gases. We have a lot of information of these lagoons. So now the preliminary results. The total alkalinity was highly variable between
between lagoons, but we don't observe significant difference between seasons. So probably the total alkalinity is more related with the local conditions of each lagoon. For example, the connection with the ocean, hence with the input of fresh and marine waters. The lowest value of total alkalinity corresponds to the low salinity, as observed in other estuaries, and we observe a weak but significant positive relationship between the total alkalinity and salinity. The total alkalinity generally shows a linear distribution versus salinity. However, here in these coastal systems that are enriched in organic matter, anaerobic or also aerobic process could be significant. Hence the production of total alkalinity and non-conservative behaviors could be observed. These are preliminary results that we are going to investigate more deeply to understand the behavior of this lagoon regarding the carbonate system. For the DIC, we only measure DIC in 2 campaigns, in the autumn and winter campaigns, and we found a strong relationship with total alkalinity that may suggest a relatively stable chemistry in this system. However, as I mentioned before, further analysis are necessary to discuss the observed trends and processes that maybe influence the carbonate system in these lagoons. Now I'm going to show you the preliminary results of the monitoring that we had in the coastal zone. The sampling is carried out in a sailboat, either seasonally with 8 stations or monthly it's a shorter campaign with 3 stations. This monitoring is also a multidisciplinary study. We are several groups mainly from the university and also from other institutions and research institutions works. And these are the points and the station where we sample. Here are the lagoons. So mainly we cover this area, the coastal lagoons, and then the marine zone we use. This is the sailboat that we use. So our samples are really conditioned by the weather. I measured the carbonate system. We measured the carbonate system in 7 crews already from 2022 and from these years. And I want to show you the preliminary results. Here, the range of salinity is smaller than the one observed in the lagoons. It ranges from 20 to 35, and in these zones we have the influence of the freshwater inputs. So a strong variability is also observed. The total alkalinity was in the range of those observed in other marine systems, and unlike the coastal lagoon, here we observe a seasonally significant difference between in the total alkalinity values. And the relationship with the salinity was higher than those observed in the lagoons, and we are trying to understand the factor and explain the carbonate system in this area. And finally, I would like to mention that we report the ODS 14.3.1. This is the first report from these Uruguayan systems, and we hope to continue as long as the monitoring program could be maintained in time. That is all the other limitation that we have.
We also are working in collaboration with other institutions as el SOMA, is the Oceanographic Service from the Armada, and with this we hope to expand the monitoring and samples a bit farther away from the coast. Then, in the framework of different activities that we have carry out here at the university as part of the work that we does here, we began to carry out various activities with the schools about coastal acidifications. So to raise the awareness of the importance of ocean acidification here in the zones. We live on the coast. The schools are on the coast. The students are really familiar with the ocean, with the local fisheries. So we think that it is important to perform these activities with the community. So thank you very much, and I want to thank the team of the monitoring of both programs, because there are a lot of people working in this in both programs, students, research. There are a lot of people, and so I want to give thanks, mainly in the field work, taking the samples. And then I want to thank Cristina Bañobre, and she's working with me in these school activities from coastal acidification, and where I also want to a special thanks for other research from the Remarco network that helped me a lot with material or with calculations and so on. So thank you very much. Esta fue la presentación de Valentina. Valentina no pudo estar presente con la presencial, así que las preguntas se las estaremos haciendo llegar por correo electrónico. Continuando con las presentaciones, ahora nos toca presentar a la doctora Luz de Lourdes Aurora Coronado Álvarez. Ella es una investigadora postdoc en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas. La doctora Lulu, como le gusta que le llamen, se graduó en el manejo de recursos naturales en 2009 con honores en la Universidad Autónoma de Quintana Roo en la unidad académica de Cozumel. Desde entonces empezó a desarrollar investigación, empezó a desarrollarse en la línea de investigación de desarrollo sostenible para la conservación. Su posgrado, maestría y doctorado en ciencias en el 2013 y 2018 los desarrolló en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada en Baja California, en el CICESE, con énfasis en los flujos de CO2 y en la interfase océano-atmósfera a través del estudio de series de tiempo. Tiene experiencia en el Estado, trabaja en el Estado federal, en el gobierno municipal y en las áreas rurales en el manejo de recursos pesqueros. Ha publicado en revistas indexadas, es autora de capítulos de libros y muchas otras colaboraciones. Ha participado en congresos internacionales, nacionales y simposios, y es docente de nivel educativo superior y de posgrado. También ha servido como miembro sinodal para estudios de posgrado, de maestría y pregrado, así como codirectora al nivel de maestría. Actualmente es miembro de la red CONA-CIT, o de la red de trabajo de desastres climáticos, REDESCLIM, y es parte del Programa Mexicano de Carbón.
En 2019 fue reconocida como parte del Sistema Nacional de Investigadores y en el 2022 recibió, o bueno, empezó a dictar clases como parte del cuerpo académico del programa de la Facultad de Ciencias Marinas en la Universidad Autónoma de Baja California. Finalmente, en este momento se encuentra realizando un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California, con énfasis en su investigación dirigida sobre el manejo de bases de datos con principios verifiable, accessible, interoperable and reusable, así como utilizando las variables del sistema de carbonato para el desarrollo o la aplicación de algoritmos empíricos a la data satelital. El día de hoy nos presentará uno de sus trabajos, la aplicación de los algoritmos empíricos a la data satelital para las estimaciones del estado de saturación de aragonita en el Pacífico mexicano. Adelante, doctora. Natalie, muchas gracias por su presentación. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman cuando la vean, por favor. ¿Sí se ve? Aún no. Ya, ahora sí. Falta que esté en full pantalla. Ahora sí. ¿Ya se ve? Listo. Tomate. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. El trabajo que les voy a presentar es con respecto al que he desarrollado en mi estancia postdoctoral con el doctor José Martín Hernández Ayón y en colaboración con el doctor Orión Orzagaray López y la doctora Leticia Espinosa Carreón. A manera de introducción, bueno, como se ha estado viendo, ante el incremento de dióxido de carbono atmosférico, el océano ha absorbido más de este gas, lo que ha producido cambios en las variables del sistema de carbonatos como el pH, el carbono inorgánico disuelto y la presión parcial de dióxido de carbono del agua, la cual cabe resaltar que es la variable del sistema de carbonatos con el que cuenta un mayor número de mediciones a nivel global, alrededor de 1.6% de la superficie de todos los océanos mundiales. También está la alcalinidad total, la cual es modificada por diferentes procesos como la disolución y la precipitación de carbonato de calcio, en este caso, que, bueno, son dos minerales, por ejemplo, la aragonita y la calcita, que están en función de las constantes de disociación y nos dan una idea, como han mencionado otros expositores, bueno, de con qué tanta facilidad los organismos que forman exoesqueletos de carbonato de calcio en sus estructuras pueden o no utilizar estos minerales. Es por ello que el objetivo de este trabajo principalmente son dos, es describir las variaciones espaciotemporales de la alcalinidad total y del omega aragonita y estimar un algoritmo empírico para obtener series de tiempo aplicadas a datos satelitales en el periodo 2002-2021 en el área del Pacífico frente a México. Con ello, tener resoluciones espaciotemporales muchísimo mejores que nos den una línea base para el estudio de este parámetro del sistema de carbonatos. Bueno, la metodología. El área de estudio se dividió, y se los voy a mencionar más adelante, en dos grandes regiones. La región 1 frente a la península de Baja California, como podemos ver en la imagen, y la región 2 que está por debajo de los 22 grados norte de latitud. Todos estos puntos rojos nos indican información de temperatura, salinidad, alcalinidad total y presión parcial de dióxido de carbono, que es un compilado de diversas bases de datos de distintas fuentes, como pueden ser SOCAT, las de LDEO, GLODAP, campañas nacionales hechas en cruceros mexicanos,
que nos permitieron hacer un total de alrededor de 20,000 datos distribuidos en estas estaciones oceanográficas que se presentan en la imagen. Como les mencioné, teníamos dos variables del sistema de carbonatos, la alcalinidad y la presión parcial de dióxido de carbono. Sin embargo, la resolución de la cantidad de mediciones de alcalinidad total no era igual a la de la presión parcial de dióxido de carbono. Es por ello que con los datos medidos de temperatura y salinidad se estimó la alcalinidad total con base a la función Liar descrita por Carter y colaboradores en el 2016. Asimismo, también se estimó la alcalinidad total con base a información satelital de temperatura y salinidad satelitales en las resoluciones espaciales de 2011 a 2021, que es donde está la información de salinidad de la misión de SMOS del Barcelona Center, en conjunto con la información satelital de temperatura del MODIS Aqua, con una resolución de 25 kilómetros en el área de estudio. Por otro lado, teniendo las mediciones de temperatura, salinidad, alcalinidad total y PCO2, en el programa CO2-CIS del Lewis y Wallace del 98 se estimó el omega aragonita. Y se obtuvo una correlación con respecto a la temperatura y el omega aragonita medidos para poder formular un algoritmo empírico aplicado a datos satelitales de temperatura. Esto se los voy a explicar un poco más a detalle adelante. Asimismo, se calcularon las incertidumbres de las estimaciones de omega aragonita con base al error de propagación descrito por Taylor y colaboradores en el 97 y usado por Jean y colaboradores en el 2015. Además, se hicieron pruebas de bayesianas para saber si las regiones 1 y 2 eran diferentes y la probabilidad de diferencia entre ambas regiones con intervalos de credibilidad al 95%. A manera de resultados, les presento aquí mapas superficiales. Los de la izquierda de su pantalla son los de temperatura superficial del mar satelitales y los de la derecha de salinidad superficial del mar a la izquierda los de temperatura y a la derecha los de salinidad. Se observó que los rangos de temperatura más bajos se obtuvieron en frente de la península de Baja California y por debajo de los 22 grados de latitud norte se tuvieron los rangos de temperatura más altos. En invierno y otoño, sobre todo, en la porción del Golfo de Tehuantepec que estoy señalando con el cursor, es un área influenciada por vientos de tipo inercial denominados tehuanos que cruzan del Golfo de México al Golfo de Tehuantepec, desplazando el agua superficial hacia afuera de la costa, lo que ocasiona el surgimiento de agua subsuperficial hacia superficie, provocando que haya una disminución en la temperatura superficial, la cual es detectada por el satélite, como podemos observar en los mapas superficiales de invierno y otoño, como les mencioné anteriormente, mientras que el resto del año esta alberca de agua cálida se mantiene con temperaturas hasta los 30 grados centígrados. Por otro lado, en los mapas superficiales de salinidad, como podemos observar, la escala de colores nos da salinidades de 33 a 35. Las salinidades más bajas en la porción norte de nuestra área de estudio están asociadas a la influencia del agua de origen subártico de la corriente de California, mientras que las salinidades más bajas
en latitudes menores están asociadas a los índices de precipitación muchísimo más altos con respecto a al resto del área de estudio. Asimismo, hay una zona de transición entre nuestra región 1 frente a la península de Baja California y la región 2, donde las salinidades son mayores y van a estar asociadas a valores más altos de alcalinidad total que les voy a explicar más adelante. Espero se pueda observar bien. Como les mencioné en un inicio, esta dinámica física de los cambios de la temperatura superficial del mar nos permitió dividir en dos nuestra región de estudio. En la región 1, agua de influenciada por agua del subártico frente a la península de Baja California, y agua tropical superficial en latitudes menores. Se observaron que los rangos de alcalinidad total estimada con base a valores satelitales de temperatura y salinidad, aplicando la función LIAR en micromoles por kilogramo, nos permitió obtener estos mapas superficiales, observando que la variación de la alcalinidad total estimada satelital está asociada a los cambios de salinidad superficial. Como podemos observar en la porción norte de la región 1, los valores bajos de alcalinidad total estuvieron asociados a valores más bajos de la salinidad, influencia del agua del subártico, como ya les mencioné, mientras que esta área de transición en la que confluyen diferentes masas de agua como agua tropical superficial, agua del Golfo de California y en una época agua de la corriente de California, estuvieron asociados a valores altos de salinidad, y como estuvo directamente relacionada, los valores de alcalinidad total fueron los más altos, hasta de 2300 en la región 2 de nuestra área de estudio, mientras que aquellos valores bajos en latitudes más bajas estuvieron asociados a estos valores de salinidad más bajos, influenciados por los índices de precipitación más altos en la región. Además de esto, en esta imagen podemos observar en el eje de las X la latitud de mayor a menor, de izquierda a derecha, y en el eje de las Y la alcalinidad total en micromoles por kilogramos de 2200 a 2300, como lo indican. Los puntos rojos son las mediciones que teníamos producto de cruceros oceanográficos como de la campaña de Marea Roja, Marea, que nos proporcionó la doctora Leti Espinosa. Y los puntos azules son los datos de alcalinidad total estimados con la función LIAR descrita por Carter, como ya les mencioné, con mediciones de temperatura y salinidad de los cruceros oceanográficos que les presenté en las estaciones oceanográficas en la primera diapositiva de metodología. Entonces, se validó que los datos medidos versus los estimados con esta función caían dentro del mismo rango y entonces eran representativos. Es por ello que optamos, como les mencioné en un inicio, a calcular el omega aragonita con el programa CO2IS. En esta imagen podemos observar en el eje de las X nuevamente la latitud de mayor a menor, de izquierda a derecha, y en el eje de las Y el omega aragonita de 1.5 hasta 4 unidades, y los puntos azules es el omega aragonita que estimamos con nuestra ecuación, y los puntos rojos el omega aragonita estimada con base a la temperatura, la salinidad, la presión parcial de dióxido de carbono de las campañas oceanográficas de datos históricos obtenidos, y con base a esto sacamos una correlación, obtuvimos un algoritmo y lo aplicamos a nuestros datos que les voy a presentar más adelante,
y vimos que había una buena correspondencia entre los valores medidos y observados, además de que sí se formaban dos regiones de valores relativamente más bajos en la porción norte de nuestra área de estudio y más altos en la porción sur. Aquí les presento la correlación en el eje de las X la temperatura, en el eje de las Y es el omega aragonita, y podemos ver que hubo un coeficiente de correlación de 0.94. Y aplicando este algoritmo que obtuvimos a datos satelitales de temperatura del 2002 al 2021 del sensor MODIS Aqua con una resolución de 4x4 kilómetros, obtuvimos esta climatología. Los mapas superficiales están divididos en las dos grandes regiones que les mencioné con base a sus características físicas y observamos que los valores más bajos de omega aragonita los obtuvimos en la porción norte, mientras que la porción sur de la región 1 se incrementaron estos valores y que en el caso de la región 2, los valores más bajos obtenidos en otoño e invierno se tuvieron en el Golfo de Tehuantepec debido a estos vientos tehuanos que son de noviembre a marzo aproximadamente, y además de que reproducían satisfactoriamente los valores que se han reportado en otros estudios de omega aragonita, y esto nos da una línea base de cómo el omega aragonita va cambiando a través del tiempo y a través del Pacífico, a través del tiempo y del espacio, ¿no? De toda nuestra área de estudio, que es bastante grande y que es influenciada por diferentes masas de agua, como les mencioné en un inicio. Y bueno, a manera de conclusiones, el Pacífico frente a México fue regionalizado. Las pruebas bayesianas nos dieron que la probabilidad de que las regiones 1 y 2 fueran diferentes era alta, con intervalos de credibilidad al 95%. Y bueno, que la temperatura fue el principal agente forzante de cambio en los valores de omega aragonita, y que hubo variaciones a través del tiempo y del espacio. Bueno, muchísimas gracias. También les quiero agradecer a los doctores que han trabajado conmigo y que me han apoyado en este proceso, en mi estancia. Y pues, dudas, preguntas, aquí estamos. Gracias. Gracias, doctora, por la presentación, siempre interesante. Bueno, invito a los ponentes o a los speakers que estén presentes a encender sus cámaras para ir leyendo algunas y dar respuesta a algunas de las preguntas que han estado realizando los asistentes. Voy a dar lectura, a ver, vamos a ver. Algunas ya han sido respondidas en la caja de preguntas y respuestas, pero hay algunas que todavía quedan pendientes. Por ejemplo, vamos con la de... Bueno, tenemos preguntas para Víctor y para Valentina, las haremos llegar por correo. Ya le envié las preguntas a Valentina, espero me pueda responder antes que termine la sesión. Mientras esperamos más preguntas, voy a dar respuesta a la pregunta del doctor José Martín Hernández Ayón. ¿Sobre qué actitud o disponibilidad observas en los pescadores es el tema de la acidificación y de qué manera ellos participan o colaboran con ustedes? Bueno, en nuestro caso, en la zona norte de Perú, que en Perú las comunidades de pescadores y maricultores varían, puede ser más al norte que sean un poco más abiertos a la discusión o la conversación y colaboración, o puede ser también de acuerdo al nivel de confianza que se establezca con ellos. En nuestra experiencia personal, el trabajo con los maricultores del Río Sechura ha sido excelente. Ellos también participaron en el simposio del año pasado en Lima, participaron en el primer workshop de ciencia, industria y academia, ciencia y industria. Entonces fue una experiencia muy gratificante para ellos y ha quedado el compromiso de seguir colaborando. Ellos están interesados más que nada en la vulnerabilidad de la actividad de concha de abanico frente al cambio climático, porque no tienen, como les mencionaba en la presentación, no hay información sobre carbonato, sobre pH o sobre acidificación en esa bahía. Entonces es el primer esfuerzo que se está desarrollando y ya los estamos incluyendo ellos desde el inicio. Entonces ellos están muy interesados en seguir apoyando. Y ellos participan a través de la plataforma del monitoreo.
Ellos participan a través de las embarcaciones, los buzos, y a través de sus gestores, porque ellos están organizados como en un consejo, ejecutivo. Entonces, ellos son los representantes de cada zona de producción de la bahía. Entonces, tener el apoyo del consejo significa tener el apoyo de los maricultores en la bahía. Entonces, ellos son prácticamente como stakeholders o tomadores de decisiones en su bahía. Entonces, ellos tienen una actividad bastante importante durante nuestro monitoreo. Respecto a otras regiones o otras bahías, bueno, nuestra zona de influencia es en el norte del Perú, pero esperamos que se pueda replicar con otras asociaciones en otros puntos de importancia para la maricultura, como lo son la bahía de Paracas, y otras zonas en el sur. Y ahorita no tengo en la memoria el nombre de las bahías. Pero sí, tienen que ser puntos estratégicos de acuacultura o de maricultura. En el caso de zonas donde es más sobre pesca, ahí tenemos un poco más de limitaciones, ya que los pescadores en sí están en diferentes regiones, bueno, en diferentes zonas movilizándose y no hay tanta logística. Ellos no suelen regresar a puerto tan frecuentemente. Entonces, en cambio, los maricultores es una actividad diaria. Ellos salen y vienen como un trabajo de 8 horas diarias, pero en el mar. Y ellos, es así que nos permiten poder acompañarlos un día al mes para realizar nuestros monitoreos. Y estamos esperando poder contactar con otra universidad que tiene presencia en el norte para poder agrandar el equipo de investigación. A ver, otra pregunta. Bueno, les envían saludos y felicitaciones a todos los ponentes. Y de no tener más preguntas, bueno, quisiera felicitar tanto a Lisandro como a la doctora Lulu por sus presentaciones, siempre interesantes. Y bueno, ya para cerrar la sesión, resaltar que la presente sesión, la sesión de la OCA, ha mostrado todos los esfuerzos a nivel regional en Latinoamérica, ya sea trabajando en ambientes naturales, bueno, en el ambiente a través de monitoreos o utilizando datos disponibles, por ejemplo, data satelital, para comprender mejor los procesos por los cuales el ciclo de carbono o el sistema de carbonatos está cambiando en nuestro océano. Lo que estamos viendo en realidad es una respuesta frente a todo lo que sucede alrededor, ya sea por corrientes, temperatura, etcétera. Sí, vi una pregunta sobre por qué los datos en septiembre se juntan. Bueno, algo que está pasando en Perú y está relacionado con muchas cosas pasando en Latinoamérica. En el desarrollo del niño se esperaba, bueno, estuvimos viendo como una estratificación de la columna, había subido la temperatura, no había mucho viento, pero en los últimos 2 meses hemos visto un fortalecimiento de los vientos, entonces eso ha ayudado bastante a que hayan estos procesos de mezcla y estamos observándolo en los datos. Cabe resaltar que estamos tratando de analizar los datos lo más pronto posibles para evitar pues estas eh, perturbaciones en la conservación de la muestra. A pesar que están conservadas con cloruro de mercurio, a veces pueden pasar cosas. Y bueno, invitarlos a continuar a seguir de cerca el trabajo que realizan los miembros de la OCA y de ICONEC, ya que vamos a estar muy activos este año y también el próximo año. Invitarlos también a visitar o a chequear la información del programa del peer-to-peer con estas becas. Como pueden ver, muchos han participado de estos programas y ha servido para dar el impulso de las regiones correspondientes, como es el caso de Uruguay, el caso del proyecto en Sechura, y por qué no más personas en México y en Argentina que puedan hacer uso de estas plataformas de apoyo para los estudiantes. Entonces, eso sería todo de nuestra parte. Y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y nos estaremos viendo pronto. Oh. Thank you all to our speakers and especially to Natalie for your wonderful job of moderating. Thank you to the audience for sticking with us for this wonderful overview of OA research. It was great to hear the perspectives from all of our speakers today. Please don't forget to sign up for GoAON and sign up as a member of LAOCA if you're in the region. That's available at the GoAON website. The entire OA Week schedule is also on our website, so please check that out, and we hope to see you at the sessions later this week. Finally,
To learn more about the Ocean Acidification Research for Sustainability Program, which is a UN Ocean Decade endorsed program, please scan this QR code and register your commitments for ocean acidification globally. Thank you so much and wonderful job to our speakers. Bye, everyone. Bye. Thank you. Luego. Bye bye.